Sí, hola, buenas a todos, hermanos en Cristo. Aquí vuestro amigo de Facebook, Luisillo Utrera, vuestro hermano en Cristo, José del Cielo. Gloria al Señor. Aquí vengo a traer un texto, Mateo capítulo 24, versículo 45. Mateo 24, 45. O Lucas capítulo 12, versículo 42. Ahí nos habla el Señor una palabra fuerte, dice, ¿cuál es el siervo fiel y prudente a cual su Señor ha establecido sobre sus siervos para darles la comida al tiempo conveniente? Gloria al Señor. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente a cual el Señor ha establecido sobre su casa, sobre sus siervos, sobre sus domésticos, para darles la comida al tiempo conveniente? Bienaventurado aquel hombre que haga eso. Cuando el Señor venga y lo encuentre haciendo eso, pues bienaventurado es ese hombre. Bienaventurado es ese hombre que hace eso. Como dice Jesucristo, ¿cuál es el siervo fiel y prudente a cual el Señor ha establecido sobre su casa, sobre sus siervos, sobre sus domésticos, para darles la comida al tiempo conveniente? Gloria al Señor. Esto es una palabra fuerte. Esto me hace pensar a lo que dicen mis hermanos en Cristo latinos, que dicen que hay muchos niveles. Hay niveles y cada vez al próximo nivel. Y cada vez al próximo nivel, pues es verdad eso. Es verdad porque también hay siervos fieles y prudentes que les dan de comer a los cristianos, a los domésticos, a los siervos del Señor. Entonces hay niveles, hay personas que llevan mucho conocimiento. Es como dice Jesucristo. Dice, yo no he venido a destruir la ley ni los profetas. He venido a cumplir la ley y los profetas. Mientras el cielo y la tierra no hayan pasado, no desaparecerá de la ley ni una sola iota. Y quien aprenda a observar esos mandamientos será llamado grande en el reino de Dios. Y quien aprenda a esconderlos, esos mandamientos, pues será el más pequeño en el reino de Dios. Eso quiere decir que la ley está cumplida en Jesucristo el Nazareno y la ley se observa. El apóstol Pablo también era un observador de la ley. Los apóstoles eran observadores de la ley está cumplida en Jesucristo, entonces la ley se observa. Y si tú, siendo un cristiano, no observas la ley ni le hablas al pueblo de la ley, pues entonces eres pequeñito. Nada más que sabes hablar del sacrificio de Jesús y de ahí ya no vas más lejos, ya no sabes más nada. Pues eres pequeñito, porque no aprendes a la gente según la ley. Si tú, siendo un cristiano bautizado de agua y de Espíritu Santo, aprendes a la gente a guardar los mandamientos de Dios de la ley, que están cumplidos en Jesucristo, pues entonces serás un cristiano grande, serás grande, porque tú aprendes a la gente hablándoles de la ley y de Jesucristo, porque esto es la vida eterna, quien aprenda a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú has enviado, Jesucristo. Entonces es a los dos que falta conocer, al Padre y a Jesucristo, a los dos. Entonces falta guardar la palabra de Jesucristo, pero Jesucristo te habla que también falta guardar la palabra del Padre. Entonces falta guardar las dos palabras, la del Padre y la de Jesucristo. Y es importante, y si tú guardas la palabra de Jesucristo y la palabra del Padre, observando los mandamientos dados al profeta Moisés, entonces serás un cristiano verdadero, un cristiano grande en los reinos de los cielos. Porque tú hablas conforme a la justicia, conforme a la voluntad de Dios. Tú enseñas a la gente, a los cristianos, tú les enseñas conforme a la voluntad de Dios, observando la ley, los profetas y Jesucristo. Entonces serás un siervo fiel, prudente y serás grande en el reino de Dios. Pues entonces este vídeo era para eso, porque Jesucristo lo dijo, me dice, será el siervo fiel
y prudente que el Señor establecerá sobre sus siervos, sobre sus domésticos, sobre su casa, para darles el alimento al tiempo conveniente, ¿sabes? O sea, que los cristianos también necesitan saber, también necesita conocer, como dice Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, hay cristianos que dan de comer a los cristianos, ¿vale? Hay niveles. Hay cristianos que son establecidos por el Señor para darles de comer a los otros cristianos que todavía no saben mucho, ¿sabes? Pues entonces que es muy importante ser fiel y prudente. Prudente es no caer en el error, entonces no tenemos que caer en el error, tenemos que ser listos, tenemos que ser verdaderos, tenemos que ser fieles, tenemos que ser prudentes. Y para eso, pues, tenemos que comer palabra de Dios, palabra de Jesucristo y palabra del Padre dada en el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Pues era una cosa que quería decir. Hay niveles, hay cristianos que se ponen a darle de comer a otros cristianos. ¿Vale? Bueno, pues entonces, un cristiano grande en el reino de Dios es un cristiano bautizado de agua, de Espíritu Santo y que observa la ley dada al profeta Moisés. Ese es un verdadero cristiano grande. Gloria al Señor. Y que adora en espíritu y en verdad. Ese es un cristiano grande. Gloria al Señor. Pues gloria al Señor. Me viene un pensamiento, pero ese pensamiento no sé si decirlo. Ya vale, es igual. Pues nada, pues eso, que falta observar la ley al profeta Moisés, y falta guardar la palabra de Jesucristo. Como dijo Jesucristo, si moráis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesucristo a un escriba, a un fariseo de eso, le dijo, mira, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Le dijo Jesucristo a un escriba. Le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Porque el escriba, el fariseo ese, sabe mucho de la ley, pero no estaba con Jesucristo. Pues entonces, aunque sepa mucho de la ley, no estaba con Jesucristo. Pues entonces estaba cerca de Jesucristo, porque Jesucristo estaba enfrente de él hablándole. ¿Sabes? Estaba enfrente de él hablándole Jesucristo. Le estaba diciendo, no estás lejos del reino. Pues el reino estaba enfrente de sus ojos, era él, su persona, Jesús era el reino, ¿sabes? Pues por eso que le dijo, no estás lejos del reino, porque estaba enfrente Jesús de ese fariseo, y ese fariseo nada más que estaba con la ley, ¿sabes? Pero Jesucristo dice, ok, ley, vale, sí, está muy bien, pero yo también estoy aquí, ¿sabes? Tú sabes mucho de la ley, pero no estás en el reino de los cielos, estás cerca del reino de los cielos. Pero no estás en el reino de los cielos. Tú que eres ley, pues no estás en el reino de los cielos. Tienes que aceptar a Jesucristo obligado. Y cuando aceptes a Jesucristo y tengas a Jesucristo, pues ahí sí es verdad que irás bien por la vida, irás al paraíso, estarás salvo, porque conocerás la ley y Jesucristo. Falta conocer a los dos, la ley y Jesucristo. Pues esto que quede claro, es importante observar los mandamientos del Padre dados en el Antiguo Testamento al profeta Moisés. Hay mandamientos que todavía están de actualidad, como dice Jesucristo, mientras el cielo y la tierra no hayan pasado, no desaparecerá de la ley ni una sola iota. ¿Sabes? La ley y los profetas están cumplidos en Cristo, y un cristiano verdadero, ungido, bautizado de Espíritu Santo y de agua, pues habla verdad, habla verdad, es un miembro de la iglesia y es una persona grande si habla conforme a la voluntad de Dios, observando los mandamientos de Dios dados al profeta Moisés, y guardando la palabra de Jesucristo y actuando, obrando en espíritu y en verdad. Ese es un cristiano verdadero, fiel, prudente y grande. Pues quería decirlo. Un abrazo.